vamos a seguir estudiando los profetas mayores con Jeremías. Queremos decirle que este domingo vamos a continuar con las señales del fin, que están ahí en Mateo 24 y en otros lugares de la Biblia, así que esperamos que usted pueda estar presente. Y vamos a estudiar después, quizás a partir del próximo miércoles, el libro de Daniel, que con eso terminamos los profetas mayores. Va a ser un estudio que va a ser un poco más profundo, lo tenemos ya preparado desde hace algunos años, y yo estoy seguro que va a ser de gran bendición. Así que vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y te pedimos ahora de todo corazón, Señor, que nos ayudes para poder recibir la enseñanza de tu palabra. Úsanos como instrumento y prepara nuestros corazones para recibir la enseñanza. Gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, comenzamos los profetas mayores. Hoy no vamos a hacer el repaso de todos los libros que nos hemos aprendido hasta aquí, pero sí vamos a repetir lo de los profetas mayores, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Todos son libros maravillosos. Ya estudiamos el libro de Isaías, el llamado el profeta mesiánico. Hoy vamos a ver Jeremías y Lamentaciones, porque fue escrito por el mismo Jeremías, y aunque Lamentaciones solamente vamos a tocar algunos aspectos, son los lamentos del profeta que fue inspirado por Dios sobre Judá e Israel por su pecado y por haberse apartado de Dios. El libro de Ezequiel quizás también toquemos algunos puntos importantes, y ahí se trata de la restauración de Israel, del valle de los huesos secos, que está en el capítulo 38, quizás usted lo ha oído, y se habla de la restauración de Israel. Pero vamos a comenzar el estudio de Daniel, que es el profeta del Antiguo Testamento de más largo alcance que haya habido entre los profetas del Antiguo Testamento, aunque todos, por supuesto, estaban inspirados por Dios. Hoy vamos a ver el libro de Jeremías. Fue escrito por él. ¿De qué habla? De profecía y de juicio. Aunque también hubo amonestaciones, estaba manifestado el amor de Dios, pero Jeremías fue un hombre que habló del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel por su pecado y por haberse apartado de Dios. ¿Dónde ocurrió? En Judá, en el reino de Judá, aproximadamente entre los años 626 al 580 antes de Cristo, un poco después que Isaías, para que advertirle a Judá de su destrucción. Acuérdense que durante el imperio de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia, recordarle su pecado y convencerla de someterse a los invasores babilónicos. Imagínense en que vamos a ver todo lo que sufrió el profeta Jeremías por decir palabra de Dios, porque le estaba diciendo al pueblo, al pueblo de Judá en este caso. Acuérdense que el pueblo el reino de Israel ya había sido llevado cautivo por los asirios, y unos 135 años después fue llevado Judá por el imperio babilónico, y le estaba diciendo al pueblo que tenían que someterse a los invasores y tenían que someterse al rey de Babilonia y que tienen que ser esclavizados, porque eso venía de parte de Dios. Y vamos a ver que ya Dios había escogido a Nabucodonosor para que hiciera esto. No era fácil. Vamos a ver que dar el mensaje de Dios, hermano, no es fácil. Yo doy gracias a Dios. Yo llevo ya unos cuantos años en el ministerio y nunca he tenido temor de decir el mensaje de Dios. Pero no es fácil, porque a veces no es aceptado, es rechazado. Pero no rechazan al que da el mensaje, sino rechazan por quién se da el mensaje. Están rechazando a Dios como rechazaron a Jeremías, y vamos a ver todo lo que sucedió. Bueno, tiene 52 capítulos. Jeremías habla del profeta Jeremías del 1 al 10, de dónde vino, su familia, las advertencias proféticas sobre Judá, el reino de Judá, el nuevo pacto que Dios iba a hacer con, vamos a verlo, muy hermoso, que iba a hacer con Judá y con Israel, con el pueblo de Israel completo, y después la caída de Jerusalén, la cual fue destruida, y el templo también, en el tiempo de cuando Nabucodonosor invadió allí a Jerusalén. El nombre de Jeremías significa Jehová establece o envía. Vamos a ver que todos los profetas y los patriarcas fueron elegidos por Dios, pero vamos a ver por qué. Profetizó en los días oscuros del reino de Judá, los días más oscuros de Judá. Acuérdense que Judá, entre los dos reinos, fue el reino que más cerca estuvo de Dios,
fueron los reyes que más trataron de agradar a Dios, no como el reino del norte, Israel, que fue un reino muy corrompido, y pocos reyes, por decir casi ninguno, hicieron lo agradable a Dios. Y entonces fue en los días oscuros del reino de Judá, a partir del año 13 de Josías, que hizo la reforma, fue un buen rey, hasta después de la cautividad de Babilonia. O sea que Jeremías tuvo en su ministerio profético unos 40 años. Así que Jeremías fue un gran hombre de Dios. Pero ¿saben qué? Mucha gente no conoce a Jeremías, no conocen su vida, no conocen su mensaje. Y por eso es que estamos dando este estudio a través de toda la Biblia. Fue hijo de Hilcías, que era un sacerdote que vivía o estaba en tierra de Anatot, en la tierra de Benjamín. Parece que Benjamín era una de las tribus de Israel, y eso lo puede leer en el capítulo 1:1. Después les vamos a dar un material donde están todas estas citas bíblicas. Su nacimiento y elección divina como profeta. Ese es el versículo 5, ese lo puse allí para que todos lo podamos ver. Fíjense lo que Dios le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Ahora, ¿qué aprendemos de este texto? Aunque no vamos a dar un estudio de esto ahora. Dios hace la elección y hace el llamamiento porque conoce a la persona. Dios no llama a nadie sin conocerlo. Eso no existe en la Biblia. Dios a todos los profetas que llamó, a todos los patriarcas que llamó, a todos los apóstoles que llamó, los llamó porque antes los conoció. Porque Dios no llama a nadie sin conocer. Ahora, fíjense lo que habla de Isaías, también lo conocía, y de todos los profetas. Antes que naciese yo te conocí. O sea, conocí que tú ibas a ser el hombre que yo iba a escoger, porque tu corazón iba a estar dispuesto para obedecerme a mí, porque el ministerio de Jeremías fue uno de los más fuertes que se conoce en el tiempo profético de Israel. ¿Por qué? Porque estaba profetizando que Judá iba a ser cautivo, y Judá, por decirlo así, era la parte mejor de Israel después que se dividió el reino. Y acuérdense que de Judá venía el Mesías por la descendencia de David en cuanto a la carne. Así que hablarle al pueblo de que el pueblo iba a ser sometido, iba a ser esclavizado, y que tenían que someterse al imperio babilónico no era fácil, pero Dios ya lo había escogido. Si usted va al libro de Romanos, después lo pongo como tarea, en el capítulo 8 dice: a los que antes conoció también los predestinó. O sea, Dios nos predestina si no conoce. O sea, Dios me conoció a mí antes de yo nacer. Yo nací el 24 de septiembre del año 1946 a las 4 de la mañana. Antes que mis padres me concibieran, ya Dios me conocía. Y sabía que cuando yo tuviera 16 años le iba a conocer. Sabía que a los 17 me iba a bautizar. Y sabía que andando el tiempo yo iba a predicar el evangelio, iba a ser llamado al ministerio. Dios sabía todo eso. Por eso me guardó y me cuidó. Y me cuidó de la muerte en Cuba. Yo pude haber sido fusilado en Cuba, pero Dios ya me conocía. Igual que conocía al profeta. La mamá y la madre de Jeremías no abortó, no lo mataron de pequeño, porque Dios ya tenía un plan con Jeremías, porque lo conocía. Conocía su corazón, conocía su vida. Así que eso es bueno que lo tengamos en mente. Viene el llamamiento en su juventud en los días del rey Josías, que era el rey que hizo una gran reforma. Allí en el capítulo 1, yo voy a leer algunos versículos, fue lleno del poder de Dios. Dice el versículo 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios hablaba a través de los profetas. Le voy a dar una tarea. Usted quizás lo pueda hacer, quizás en varias semanas, no sé. Fíjense cuántas veces dice el Antiguo Testamento: así dice Jehová, así ha dicho el Señor, tienes que decir esto. O sea, el profeta no hablaba nada que saliera de él, era lo que Dios le decía. O sea, él escuchaba y el profeta hablaba. Por eso es que la palabra, esto podemos decir que es palabra de Dios. Se escribió en un periodo aproximado de unos 1500 años por aproximadamente, o 1600 años por aproximadamente 40 autores, pero 40 escritores, pero el autor es uno solo, Dios. Porque Dios cogía y él decía al profeta, decía al patriarca, decía a los reyes lo que tenían que decir, porque acuérdense que hubo reyes como David que fueron también profetas. Por ejemplo, hoy ya vemos aquí un grupo bastante numeroso,
y vamos a suponer que ahora yo hago un dictado. Yo soy el maestro, ustedes respetan al maestro y yo les reparto una hoja a cada uno y entonces yo comienzo a dictar. Si ustedes respetan al profesor y ustedes entienden que el profesor está enseñando bien, aquí hay de todas las edades, de muchas nacionalidades, pero yo dicté un párrafo o una oración completa. ¿Qué pasaría cuando yo recojo el dictado? ¿Qué habría en el dictado? Habría diferentes letras, quizá unas más bonitas, quizá otras no tanto, otros escribirían con letra cursiva, esa que se escribe corrido, o con letra de molde, pero ¿qué yo recibiría? ¿Qué estaría en los papeles? Lo mismo, porque hay uno solo dictado. Eso fue lo que pasó con la Biblia. Por eso la Biblia tiene 66 libros, pero es uno solo, porque el autor es uno, Dios. O sea, si usted busca allí a Moisés, va a ver que lo mismo que Dios hizo con Moisés, lo hizo con Juan en el Apocalipsis. Ahora pasaron muchos siglos entre Juan y Moisés. Así que el autor es Dios. Así que allí él iba a tener, estaba lleno del poder de Dios, iba a tener, ahí estaba su comisión, versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para aplastar. Imagínate tú qué llamamiento tenía Jeremías. O sea, no era un llamamiento fácil. No era decirle a la gente, oye, ustedes son buenos, todo va a estar correcto. No, bueno, eso es lo que pasa hoy. Dios lo había puesto. Fíjense lo que dice el versículo 10 para que conozcan bien a Jeremías. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Pero ahí estaba incluido Judá, que iba a ser llevado cautivo, el templo iba a ser destruido y Jerusalén iba a ser arrasada. Ahora, la promesa de la presencia divina está en el versículo 19 del capítulo 1. Dice, y pelearán contra ti, como hoy pelean contra los pastores que predican la palabra de Dios, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Qué clase de promesa? O sea, la vas a pasar negra, pero yo voy a estar contigo. Bueno, ¿se acuerdan que él se puso unos yugos para decir así van a ser llevados, esclavizados el pueblo de Israel por Nabucodonosor? Y claro, el pueblo lo rechazó completo, pero él fue cuidado por Dios. Y fue sustentado por la palabra de Dios. Allí en el capítulo 15, versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. O sea, él se alimentó y recibió el mensaje de Dios y no lo cambió. Lo que tú me digas que yo diga, eso voy a decir, porque él hubiera podido decir, oye, Señor, ¿cómo lo voy a decir a Judá? Porque él sabía que de ahí venía el Mesías, porque Dios se lo había dicho, aunque él no lo mencionara. ¿Cómo voy a decirle a este pueblo que va a ser llevado cautivo y que tienen que aceptarlo? Él recibió el llamado y él lo hizo. O sea que Dios lo sustentó con su palabra y dijo lo que tenía que decir. Ahora, vamos a ver sus sufrimientos como profeta. Le voy a decir algo, esto no es masoquismo. Tú sabes lo que el masoquista es el que le gusta sufrir, o sea, se daña, se da golpes, se hace herida. Ese es el masoquista, se complace en el dolor. Bueno, los profetas no eran masoquistas, pero no hubo ni un solo profeta, ni un solo patriarca, ni un solo apóstol que no sufriera. Si no, le doy una tarea, búsqueme uno solo. Yo quiero que me busque uno que no sufrió nada, que no pasó nada. Aun cuando la Biblia no los revele, ellos sufrieron, aunque se nombran los sufrimientos de todos. Él fue puesto en el cepo. No voy a leer el pasaje, después usted lo va a tener ahí. En el cepo, está en el capítulo 20. El cepo le amarraban las manos, le amarraban la cabeza y los pies en una posición tan incómoda y que producía tanto dolor, y lo dejaban por Dios. Eso fue el profeta Jeremías, el profeta de Dios. Es como ahora ustedes me cojan a mí, dicen, no, es que el pastor me está diciendo cosas que no me gustan, y entonces me amarran en una silla. Yo tengo problemas de la cervical, me doblan la cabeza, me la amarran y me pongan allí y me dijo, ahí te vas a quedar hasta mañana. Bueno, a él fue peor todavía, pues lo dejaron por día. Ahora, después nos metieron en una cinterna llena de cieno, es el fango. Cieno es más fino, ¿no? Era la palabra que aparece allí en la Biblia. Entonces en el capítulo 38 dice de todos los sufrimientos que pasó, aparte de que fue, vamos a ver, rechazado por la familia, por el pueblo, por todo. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna.
ahí está punto suspensivo porque sigue el pasaje. Y en la cisterna no había agua, sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. Y allí lo dejaron por días para que se muriera. Después allí Dios envió a personas temerosas, y después el rey, creo que fue el rey Sedequías, lo mandó a sacar, aunque el rey Sedequías no era muy bueno que digamos, pero lo mandó a sacar porque tenía miedo de que muriera. Yo no sé si ustedes han estado alguna vez en una tembladera. Una tembladera es que eso se hunde. Eso es lo más impresionante. Yo una vez estuve en un lugar, como estuve en el servicio militar, y de pronto caí en un lugar de eso. Claro, además que me hundí hasta aquí, hasta la rodilla. Pero hermano, como empecé a hundirme aquello, porque en la tembladera usted mientras más se mueve, más se hunde. Le dicen a la gente, cuando usted tenga una tembladera no se mueva. Y trate de que alguien le tire algo o agarrarse de algo. Porque mientras más se mueva, más se hunde. ¿Por qué? Porque eso está en el lodo. En estos días han habido, en muchos países de Centroamérica, Suramérica, en el mundo entero, han habido deslaves de lodo. La gente se hunde en el lodo. Eso es terrible. Bueno, eso es lo que querían hacer con Jeremías, que se fuera hundiendo y que se muriera. Porque allí no había agua. Y allí no había nadie, y entonces se iba a hundir, se iba a ahogar. Pero Dios lo guardó. Así que el sufrimiento, porque acuérdense que Jeremías era un hombre de Dios, pero era hombre, sentía todas las cosas. Su mensaje fue de reprensiones, amonestaciones y promesas para los judíos. O sea, no solamente fue de reprensiones, amonestaciones, sino también habían promesas para los judíos. Y vamos a ver que Jeremías, igual que Ezequiel, habla de la restauración de Israel, que eso va a ser parte en el milenio y después es parte en el reino eterno, después que venga la segunda venida de Cristo. Pero él habló de reprensiones, de amonestaciones y de promesas para los judíos. La amonestación está en el capítulo 9, versículos 23 y 24, hay otros pasajes ahí que siguen también. Así dijo Jehová, fíjense lo que le dijo al profeta: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico en su riqueza, mas alábese en esto el que se ha de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Ahí está el texto completo. O sea, que no se alabara el hombre en su sabiduría, en sabiduría humana, que no se alabara en su valentía, ni el rico en su riqueza, sino que se alabe el hombre en conocer a Dios. ¿Cuál es la mejor? Después puedo buscar el texto completo porque no lo puse allí para poder poner con la letra más grande en el PowerPoint. ¿Cuál es la alabanza más grande que puede tener uno? El conocer a Dios, el entender a Dios. No es el tener mucha sabiduría, no es el tener mucha valentía, no es el tener muchas riquezas, es el poder entender a Dios. Porque cuando entendemos a Dios, cuando conocemos a Dios, estamos dispuestos a acatar su voluntad, sea la que sea. No cuestionamos a Dios, no culpamos a Dios, no enjuiciamos a Dios. ¿Por qué la gente hace eso hoy en día? Porque no conoce a Dios. Ahora, ¿cómo voy a conocer a Dios? ¿Cómo conozco a Dios? Aquí está su manifiesto. Si no tengo su palabra, no voy a conocer a Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo obra Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es su poder? ¿Cómo nos cuida? Entonces, hermano, para conocer a Dios, yo tengo que hacer una parte. Tengo que orar para que el Espíritu Santo me guíe a entender su palabra. Yo les dije esto una vez estando en la universidad, que duré 4 meses, me votaron por cristiano, no por mal estudiante. Le di una Biblia que la conseguí en aquel tiempo, era el año 65, plena revolución en Cuba, una Biblia a uno que era de la Juventud Comunista. Y cuando se la di a la semana me dijo: oye, no entiendo nada. Le dije: no, ni la vas a entender, porque la Biblia no se entiende con sabiduría humana ni con conocimiento humano, se entiende a través del Espíritu Santo. Entonces allí tuve una larga talla. Yo no me callaba la boca, yo tenía la lengua en ese sentido bien larga, por eso me votaron. El profesor hablaba y yo me hablaba: Dios sí existe. Por eso me sacaron de la universidad. Entonces, hermanos, no se puede entender la Biblia por conocimiento humano. Yo tengo que decir: Señor, ayúdame a entender tu palabra, que tu Santo Espíritu me guíe. No nos podemos vanagloriar. No, yo los conozco. No, yo tengo un doctorado en divinidades. Yo he estudiado en el mejor seminario. Estoy hablando de seminarios cristianos. No estoy criticando los seminarios, ni estoy criticando los doctorados. Lo que estoy diciendo es que yo no puedo hacer eso y excluir la obra del Espíritu Santo. Porque si no, entonces es una vanidad. Entonces por tu conocimiento. ¿Y dónde me dejas el Espíritu Santo? Miren, hay gente
que apenas saben leer y escribir y tienen un conocimiento bíblico que usted se queda asombrado. Ahora, ¿quiénes eran los apóstoles a los cuales el Señor eligió porque conocía? Dice que les criticaban la gente, los enemigos, porque eran hombres sin letras, hombres del burgo, eran pescadores. No sé cuántos de ustedes han estado aquí en esos pueblecitos de pescadores. Son gente no de mucha letra, son gente que se han dedicado nada más que a trabajar, a pescar. Quizás tienen un 3er grado, un 4º grado, pero tienen una sabiduría para pescar. Entonces viene un ingeniero de la Universidad de Harvard a pescar y no pesca ni un guayacón, no pesca nada, porque no sabe pescar. Pero aquel sabe cuándo hay que tirar al anzuelo, cuándo hay que tirar la atarraya, si la luna está de esta forma, a qué hora hay que salir, a qué hora hay que regresar. Porque se crió en eso. La sabiduría viene por un contacto con Dios. Así que no se alabe esto, sino en conocer a Dios. Reprensiones: que no adoraran dioses, falsos dioses, ni siguieran las costumbres de los pueblos paganos. Ahí está en el capítulo 10. Él le habló bien fuerte a este pueblo, al pueblo de Judá, que era el pueblo de Dios, pero que estaba en pecado. Dice allí en los versículos 1 al 4: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel, porque era para todo el pueblo de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y con oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien, ni tienen poder. No hay semejanza en ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. O sea, le estaba diciendo, no sigan a las costumbres de los pueblos paganos. Les voy a contar un hecho verídico que me pasó ahora. Puse un pequeño video que está muy bien hecho, de cuando la serie del Rico y Lázaro, que trataba de Nabucodonosor, cuando los 3 jóvenes fueron echados en el horno de fuego, por no adorar la imagen que Nabucodonosor había hecho. ¿Se recuerdan el pasaje? Sí. Bueno, entonces en uno de los comentarios que hizo una mujer, dice: yo no sé de dónde han sacado este invento, cuando Dios ha prohibido el no adorar una estatua. Eso no tiene nada que ver con Dios. Eso demostraba que esa persona no conocía nada de la Escritura, ni conocía nada del mensaje de Dios. Y este pasaje, a veces la gente lo lee y no lo entiende, porque siguen en su pecado, siguen adorando al leño, siguen adorando a la estatua, lo cuidan. Yo no sé si ustedes han visto, a mí me gusta ver mucho el canal de España, y ellos tienen en el tiempo de Semana Santa unas procesiones, entonces sacan los santos esos, pero con un cuidado. Abajo se meten, que deben bajar 4 o 5 libras cada uno, todo forrado, se meten 15 o 20 para mover aquello, porque eso pesa, y entonces lo sacan de la iglesia, lo pasean por toda la ciudad. El Isaías habló también de estas profesiones, pero Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: oye, no se meten con estas cosas malas. Pero eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la gente no cree en Dios, no lee la Biblia. Ni prestas atención a los falsos profetas. Allí en el capítulo 14, dice los versículos 13 y 14, y yo dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Sí, porque Jeremías estaba profetizando que eso iba a venir, ese mal sobre Jerusalén, sobre el reino de Judá, pero falsos profetas decían que no. Entonces, claro, la gente le gustaba, que no venga Nabucodonosor, que no venga esto, y entonces esos falsos profetas, pues, venían. Entonces Dios le dijo a Jeremías: dile que no le hagan caso a los falsos profetas. Ahora, la pregunta es: ¿no estamos llenos de falsos profetas hoy? ¿No los oyen ustedes por la televisión? Búsquenlo en internet, se van a aburrir de verlo. Falsamente profetizan. Por eso es que estamos en los tiempos del fin. Ahora, la profecía de los 70 años de cautiverio en Babilonia, lo vamos a leer, fue dicha unos 19 años antes de que ocurriera el cautiverio, aproximadamente en el año 625 antes de Cristo. Allí dice el pasaje: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Imagínense qué clase de mensajes.
de un profeta para el pueblo de Dios, será puesta toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y se cumplió al pie de la letra. No fueron 68 y medio, no fueron 69 y 3/4, fueron 70 años exactos. Ahora, yo no lo voy a leer. Si usted sigue ahí mismo, en ese capítulo 25, en el versículo 9, Dios menciona a Nabucodonosor como su siervo. O sea, voy a usar a Nabucodonosor como mi siervo para dar el castigo que se merece Judá por su pecado. Pero en el versículo 12 dice que entonces después le daría el castigo que Nabucodonosor, o Babilonia, mejor dicho, se merecía. Porque Nabucodonosor es posible que en verdad haya tenido un encuentro con Dios después de aquellos 7 años en que estuvo viviendo como animal. Pero sí fue juzgada el imperio babilonio. La segura restauración del pueblo judío, porque en medio de todo esto, claro, el panorama era lúgubre, era muy oscuro, pero había una promesa de restauración para el pueblo judío. Pero ¿qué pasaba? Que ellos nada más que oían lo que iba en contra del pueblo, que no les gustaba. Entonces esta otra parte no la entendían, claro que no entendían ninguna de las dos. Por eso le pedían la cabeza a Jeremías. Ahora, fíjense lo que dice aquí del pueblo judío, y eso no se ha cumplido todavía, aunque ya una parte está cumplida porque Israel está en su tierra. Acuérdense que tuvo casi 1900 años, desde el año 70 hasta el año 1948, en que volvió a su tierra. Y aquí vienen días, dice Jehová, no era que decía el profeta, dice Dios, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Ahí está en Jeremías 33:14. Después pueden leer los versículos 15 y 16. O sea, Dios había prometido una restauración para el pueblo judío y la va a cumplir, pésele a quien le pese. O sea, Dios va a cumplir, porque Dios nunca ha dejado de cumplir nada que ha prometido. Ahora, fíjense, esto es maravilloso. Posiblemente ponga esto en Facebook después. Así ha dicho Jehová. O sea, no lo estaba diciendo el profeta. Jehová, el único Dios verdadero, el todopoderoso, el rey de reyes, el señor de señores, el que nunca se ha equivocado y al cual no se le puede cuestionar nada, porque nos va a decir como a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el universo? Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, o sea, si las leyes del día y de la noche no permanecen, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé a la descendencia de Jacob y de David mi siervo, porque haré volver a sus cautivos y tendré de ellos misericordia. O sea, que la restauración de Israel va a ser, gústele a quien le guste, porque dice Jehová: así como permanecen las leyes que yo he puesto del día y la noche y todo lo que yo he hecho en la creación, así Dios va a hacer volver sus cautivos y tendrá de ellos misericordia. Y parte de esto se cumplió, porque nadie se imaginó que Israel, después de casi 1900 años, regresara a su tierra. Yo tengo los videos, no sé ahora si los puedo localizar, de cuando tomaron posesión de la tierra en el año 1948. Y venían aquellas personas que parecían esqueletos vivientes, porque algunos habían podido salvar sus vidas de los campos de concentración. Y saben, la tierra que le dieron a Israel era pantano, piedras y desierto. Esa era la tierra que le dieron a Israel. Y Israel hoy es una bendición en medio de todas las naciones, de todo tipo. Ellos cultivan todo lo que necesitan, exportan las mejores flores del desierto, rellenaron el desierto, sacaron agua del desierto y tienen el sistema de regadío más grande y más perfecto del mundo, por goteo, que lo han aplicado en muchos lugares y se dan todo tipo de alimentos. ¿Cómo es posible? Una gente que tuvieron 1900 años, no perdieron su idioma original, porque había una profecía de que hablarían su idioma. O sea, que si Jeremías va hoy a Israel, claro, quizás no conozca lo que el menú, pero sí lo puede pedir, porque está en el hebreo original. Hoy se habla hebreo original, el bíblico, en Israel. Claro que muchos hablan inglés, pero se habla el hebreo original. Así que viene la restauración. Pasajes importantes del mensaje profético de Jeremías: la fuente y la cisterna. Están en el capítulo 2, eso es muy interesante, capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, estaba hablando de Israel, me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. O sea, le cambiaron lo bueno, o sea, me cambiaron a mí, me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Sabe que las cisternas se hacían en los campos?
Era un tanque cerrado de hormigón o de cemento, se echaba el agua y ahí se estaba sacando. Bueno, Dios era como una fuente de agua viva, habían dejado a Dios y se habían ido sobre las cisternas rotas que no retenían el agua. La mancha del pecado, dice el versículo 22, aunque te laves con lejía, le decía al pueblo, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, el pecado no se puede lavar con jabón de cualquier tipo, el mejor que haya. Eso no se quita, ni con lejía, ni con vinagre. No se quita, el pecado no se quita con nada de eso, con la sangre de Cristo. Las sendas antiguas, de eso he predicado yo mucho, y siempre a algunos les rechinan los oídos. No estoy diciendo aquí, pero donde he estado sí les he rechinado, porque hoy todo quieren lo moderno, pero lo moderno para mal, no para bien. Si fuera para bien no había problema. Fíjense lo que dijo el profeta. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Estoy leyendo en Jeremías 6:16. Paraos, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? El mensaje de Dios que no ha cambiado. Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo dijo, venid a mí los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Y más dijeron, no andaremos. O sea, no quisieron volver a la senda antigua. ¿Cuál era la senda antigua? La que se obedecía a los profetas y a la palabra de Dios. Hoy pasa igual. Hoy la gente no quiere un mensaje bíblico, quiere un mensaje agradable al oído. No, eso no funciona así. Aunque la palabra de Dios es agradable para el que teme a Dios, pero para el que no, no. Después la depravación del corazón humano, 17, 9 y 10. 17, 9 y 10. Dice allí, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios es justo. Dios me mira a mí y te mira a ti, pero no te mira el físico, si eres bonito o feo, o si estás bien vestido o mal vestido. Dios te mira tu corazón. ¿Cuántas veces hemos sido engañados, verdad? No hemos visto una persona, oye, este parece buena gente. Entonces le damos el trabajo y es un desastre. En vez de cemento nos echó tierra. Y en vez de darnos un equipo bueno, estaba vacío por dentro, no había nada que sirviera. Porque Dios no mira el físico, Dios mira el corazón. Por eso además que lo puede hacer Dios. Por eso dice que engañoso es el corazón. Dice que una vez, eso fue con el pastor, un pastor que está allá en Hialeah, ahorita me viene el nombre, Javier Sotolongo, estuvo en la toma de posesión cuando yo fui a Betel. Y entonces él decía que una vez se le acercó una muchacha y decía, pastor, tengo un novio. Y entonces el novio pero es inconverso, o sea, no es cristiano, pero yo lo quiero de corazón. Y entonces el pastor le dijo, acuérdate que el corazón es engañoso. Y entonces ahí le dio el mensaje y la muchacha entendió. Sí, ¿cómo te la vas a jugar? Por eso dice que las tinieblas no hacen juego, no hacen armonía con la luz. O sea, tienes que buscar una persona que sea cristiana, a yugo desigual, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido que sufrir muchos creyentes por unirse a yugo desigual? Bueno, después habla de la depravación del corazón. La arcilla y el alfarero habla de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel y no se quiso, así como el alfarero le da forma. Dios quería darle forma y ellos no quisieron. Allí también habla en el capítulo 23, porque eso lo van a poder leer ustedes, de los falsos pastores. En el capítulo 29, cómo encontrar a Dios. Voy a leer ese pasaje. Jeremías 29, versículos 12 y 13. Así como estudiando la Biblia como único puedo conocer a Dios. O sea, Dios no convive con el pecado. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo encontrar a Dios? Cuando le busco con todo el corazón. Sinceramente, Señor, aquí estoy. Yo de servir no sirvo nada porque estoy contaminado por el pecado. Pero gracias que por tu misericordia y por la fe en Jesucristo yo puedo ser limpiado y puedo ser aceptable delante de ti. ¿No es así? No.
¿Se acuerdan de los fariseos, del fariseo y el publicano? No, Señor, tú sabes que yo soy bueno, Señor, tú sabes que yo doy los tiempos de todo, y no soy como este publicano, que eso es un pecador, es un desastre, que eso... Bueno, estoy metiendo otras cosas ahí que no vienen. Y entonces el publicano, lo único que dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Ese salió justificado. Y el otro era un egoísta. Dice que no hay nadie bueno, no hay justo ni un bueno, solamente Dios. Señor, lo que soy, lo que he sido y lo que seré es por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. El clamar a Dios, ese es un pasaje muy conocido, ya creo que lo leímos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Aquí vamos a clamar al hombre, no, vamos a clamar a Dios. Y el nuevo pacto que estaba allí dado a Israel, de cuando Dios restauraría a Israel, lo puede leer después en el capítulo 31 al 34. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y esto fue a través del Mesías que vino Cristo y que ellos van a aceptar tristemente después del tiempo de la gran tribulación o durante el tiempo de la gran tribulación. Ahora, no voy a leer los pasajes, usted los va a tener, pero fue rechazado, con esto vamos a terminar, fue Jeremías, fue rechazado por sus vecinos. O sea, hasta sus vecinos la tenían cogida con él. Los vecinos no iban a la sinagoga, los vecinos no iban, pero le tenían un odio que no podían ver. Claro, eran judíos. Es como ahora el vecino, porque me tiene odio porque yo voy para la iglesia. Porque quiere que me vaya para la discoteca. Oye, pero ven acá, déjame tranquilo, yo no me he metido contigo. Pero es que va a ser así, nos aborrece. El mundo nos aborrece porque no somos del mundo. Por su familia. Ahora, ¿qué dijo Cristo? Los peores enemigos serían los de la propia casa. A Cristo tampoco su familia lo aceptó, con excepción de María y de José, que eso sí lo entendieron, le temieron, y después algunos hermanos al final, pero al principio fue rechazado. Ahora, también fue rechazado por los sacerdotes y profetas. O sea, estamos hablando de profetas de Dios y de sacerdotes de Dios que también rechazaban el mensaje de Jeremías, porque era un mensaje que no era bueno, o sea, no era agradable. Vamos a ser llevados cautivos. Ellos no querían dejar el templo, aquel templo que Dios les había permitido hacer. Ahora, también fue rechazado por sus amigos. Dice ese pasaje, porque a veces dice que no hay, a veces que hay amigos que con ese amigo no quiero enemigo, ¿no? Como dice el dicho. Pero fue rechazado por sus amigos, dice 20:10, dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémoslos. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Esos eran los amigos y lo querían pedir la cabeza. Si se dormía al lado del amigo, lo mataban. Oiga. Siempre cada vez que leo estos pasajes me acuerdo de una película que se llama Durmiendo con el enemigo. ¿Tú sabes lo que es dormir con el enemigo? Es dormir con un ojo abierto y otro cerrado. Entonces usted amanece con una ojera tremenda porque le mete el cuchillo. Si la vaca, si el primer ronquido, el segundo no lo da, ahí te cortó la cabeza. Bueno, así estaba Jeremías, ¿verdad? Por todo el pueblo, dice allí 26:8, por todo el pueblo lo odiaba, claro, porque el pueblo no quería oír ese mensaje. Hoy en día tampoco quiero oír el mensaje de Dios. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que a Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás, te vamos a cortar la cabeza. Oye, y estaba hablando de parte de Dios. Todo el pueblo se reunió. Entonces Jeremías sí era un hombre valiente, pero valiente no porque él quisiera ser valiente o porque era valiente por la fuerza humana, sino era valiente porque él conocía a Dios y porque daba el mensaje de Dios. Y también fue, fue rechazado por el propio rey. En este caso, yo creo, vamos a hablarlo allí, el capítulo 36, versículos 1 al 3. Sí, este fue Joaquín. Aconteció en el 4º año de Joacim, mejor dicho, Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Josías fue un tremendo rey, pero el hijo, o sea, el padre fue buen rey y el hijo Joacim fue un desastre. Rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle y se arrepientan cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y dice el 23 de ese mismo capítulo
36. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, que era el que estaba encomendado para el electo, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. O sea, el rey no aceptó tampoco el mensaje de Jeremías. Pero ¿de quién era el mensaje? ¿De Jeremías o era de Dios? Así que Jeremías fue rechazado por todos. Usted y yo, si tenemos el mensaje de Dios, vamos a ser rechazados. Escuche bien esto no es profético, esto es bíblico. Cuando el mundo le tire el brazo arriba a usted, arrodíllese y ore, porque entonces usted está igual que el mundo. Ahora, cuando el mundo le pida la cabeza, cuando el mundo no lo pueda ver, Señor, gracias por tu misericordia, soy un hijo tuyo. Una vez me dijo un hermano que, ustedes saben que hay árboles de esos que son ornamentales, que no dan fruto. En Cuba había un árbol que se llamaba el árbol de Guásima. El árbol de Guásima se usaba en la cerca, eso no daba fruto, más que hoja y poquita. Entonces él me decía, pastor, siempre, nunca se me olvidan estas palabras, fue un diácono que yo aprecio mucho allá en Betel, me dijo, pastora, porque yo pasé pruebas igual que todos los pastores y todo cristiano, ¿no, pastor? Decía, acuérdese que a los palos de Guásima no le tiran piedra, sino a las matas de mango, a las matas de manzana, a las matas de naranja, para tumbarle los frutos. El que no da fruto no le van a tirar piedra. Así que cuando usted le tiren piedra y quieran acabar con usted, porque usted está dando frutos como cristiano. Y dice Cristo, por sus frutos los conoceréis. Así que cuando usted reciba piedra, es que está dando fruto. Cuando nadie le tire piedra, usted está pelado. Entonces tiene que orar, Señor, abóname para dar fruto. Aunque sea de chirimoy, bueno, el chirimoy es riquísimo, lo que sea, el fruto que sea, pero que dé fruto. ¿Verdad? La guanábana, la manzana, no sé, lo que sea. Y vamos a terminar ya con el versículo clave. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios tiene siempre pensamientos buenos. Lamentaciones fue un poema lúgubre, un lamento, aproximadamente escrito en el año 586, expresa la desesperación del pueblo de Judá por la pérdida de su tierra, ciudad y templo. Y allí están las lamentaciones. Por eso se le llama a Jeremías el profeta llorón, el enojo contra Jerusalén, esperanza y misericordia, el castigo, la restauración. Y allí viene el versículo clave. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque a pesar de todo el pecado, Dios no consumió para siempre al pueblo, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ese pasaje está en Lamentación. Pero ¿saben qué? Hay gente que dice, no, yo Lamentaciones no me gusta o leerlo. Mire qué pasaje más bello tiene. La misericordia, por la misericordia de Jehová no hemos consumido. ¿Por qué usted cree que usted y yo estamos aquí? ¿O usted cree que usted es bueno y que yo soy bueno? No. No hemos sido consumidos por la misericordia de Dios, porque nunca decayeron su misericordia. Pero ahí no para. Dice que son nuevas cada mañana, o sea que se renuevan. Demos gracias a Dios por lo bueno que es Dios. Y demos gracias a Dios por hombres como Jeremías, Ezequiel y los profetas, Isaías, Daniel, que también dijeron la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te pedimos de todo corazón que nos ayudes para, como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel y todos los profetas, demos tu mensaje tal como tú quieres que lo hagamos. Y que podamos llevar un mensaje claro, un mensaje de acuerdo a tu palabra. Perdona nuestros pecados y que este mensaje pueda tocar el corazón de muchos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.